Estamos de regreso a Jaque al Rey. Alfredo, tenías un punto sobre el proyecto de Norteamérica. Sí, la integración energética, y ahí están los documentos. Mira, lo que pasa es que a veces no los queremos leer o no los queremos creer, pero realmente es lo que se está realizando desde el ingreso de México al Tratado de Libre Comercio. Y ahorita tenemos otros 3 proyectos de integración, donde obviamente pertenece el petróleo de México, cuya joya geopolítica, no hay que perderlo de vista, son las aguas profundas del Golfo de México. Esa es la gran jugada. Lo demás es literatura barata. Ahora, a lo que quiero llegar específicamente es de que Estados Unidos está en declinación a nivel mundial. A veces muchos podemos hablar a nivel local, aldeano, etc., pero no podemos perder de vista que el mundo está yendo a regionalismos. Lo estamos viendo, el mundo está fracturado, de facto. Y ya Estados Unidos está incorporando sus proyectos, y no nada más va a ser el energético. Es decir, se van a seguir con el geoeconómico, luego la divisa común, etcétera, etcétera, porque es México al final del... Claro, sí mexicanos, esa parte se nos olvida. Estados Unidos quiere todo de México, sí mexicanos. Algunos, ¿no? No, bueno, la mayoría, ¿no? No quiere a los mexicanos, a la Donald Trump, ¿no? Sí. Vamos a decirlo. Entonces hoy, mira, estamos viviendo una época difícil. Yo creo que no previeron nada en el gobierno de Videgaray, más que de Peña, porque es el inteligente del gabinete. Y ese es un decir. ¿Cómo? También es un decir, por la soberbia lo ha vencido. Vino la baja del petróleo este año, brutal. Está el asunto de Shale Gas, que está en interrogantes, porque en Estados Unidos hay un gran debate sobre el fracking, es decir, la fracturación ilegal. Sí. Luego está toda esta cuestión financiera de guerra real. Le bajan a Rusia el precio del petróleo y le dan un golpazo. Claro. Y a los demás nos afecta. Ahorita ingresó Irán, etcétera. Estamos viviendo, son momentos de grandes turbulencias, pero yo lo tengo que mirar abiertamente. Yo creo que a México ya nos dieron nuestra triple labor. No vamos a pertenecer más al mundo geoenergético. En ese sentido, disculpa Jorge, yo sí mi pronóstico, y ya se está viendo, van al desmantelamiento paulatino de Pemex. Ya CFE de facto está casi desmantelada. Pero lo van a desmantelar. Yo me acuerdo de La Bastida, hablaba de la quiebra de Pemex y se basaba en los que porque se debe no sé cuánto, más de 100 mil millones de dólares por las pensiones y toda la bola de trabajadores, todo lo que tú decías de, ¿cuántos decías? 160,000 trabajadores. Imagínate. Es decir, ya lo quieren desmantelar, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, dentro de ese esquema, si es que es real, de North America, que viene el Northcom, es decir, el escape del Chapo no hay que verlo en forma trivial. Eso te está llevando a una integración de los servicios de inteligencia y viene la incorporación del Ejército y la Armada de México al Comando Norte. Eso es lo que hay que ver. Es decir, no podemos ver el proyecto, lo que pasó en la licitación el miércoles solo, en forma reduccionista, si no vemos el aspecto regional. ¿Y a México qué le dejan? No le van a dejar el petróleo. Esa es la tarea y lo han aceptado los gobiernos. ¿Cuál le van a dejar? ¿Turismo? Bueno, perdón, me equivoqué. Pido disculpas. Narcotráfico, la reina de todas las reinas. ¿Qué tal? Turismo y manufactura. A ver, aceptándolo sin conceder en el ámbito local, o sea, me voy a pasar al argumento con respecto a Estados Unidos. O sea, para mí es inconcebible un argumento de sometimiento de la soberanía nacional hacia los Estados Unidos a partir de que Estados Unidos alcanza la soberanía energética, la autosuficiencia energética este año. Entonces yo no entiendo, más allá de tener un superávit energético, los intereses o supuestos intereses de Estados Unidos hacia México, si ellos ya son suficientes energéticamente. No son suficientes. No lo son. Importan el 80%. Les dio el 20% el shale gas, pero es inmediatista. Son nada más para acotar, son el máximo productor de hidrocarburos ya en el mundo, pero por el gas. Por el shale gas. Exacto. Por la parte de gas. Esa se va en 2 años. Eso se cayó. Si quitas gas, siguen siendo... petróleo. ¿Y hacia dónde se están moviendo ellos? Sí, es el Golfo de México. Para allá, pero todavía no lo consiguen. Jorge, la joya es el Golfo de México. La joya es Alaska. Bueno, esa es la joya de los gringos. También. Hay muchas joyas en el mundo. Tiene muchas, sí. Pero, hay muchas joyas. Sí, hay muchas joyas. La de Golfo de México es joya. Yo creo que sí es importante que veamos en cosas hasta de detalle, ¿no? Sí. Por ejemplo, acaba de presentar el senador Enrique Burgos en la Cámara de Senadores una iniciativa para abrogar la ley de neutralidad militar, ¿no? Que ha estado vigente desde el sexenio de Lázaro Cárdenas, ¿no? ¿Con qué propósito? Pues para esta incorporación, ¿no?
El argumento de la iniciativa del senador Burgos es que México participe en esquemas de estos de cascos azules, en fin, pero la verdad es eso, es integrarnos militarmente a los Estados Unidos. Y se está dando el primer paso. Entonces, todas las reformas, haciendo un análisis de todas las reformas puntuales, A eso lleva. llevan a eso. A la integración de un Norteamérica. proceso de la privatización de las playas, las reformas. Bueno, ahorita el regreso minera. de AT&T. Sí, Las reformas en telecomunicaciones. Casi claro. nos ven, ¿cómo les vas a dejar telecomunicaciones? El 100%, Véngase a el su reino otra 100% vez. se permite en materia de telecomunicaciones la inversión extranjera. Y no se pudo en radiodifusión, bueno, pues por la fuerza de Televisa y Televisión Azteca, ¿no? Pero si hubiera sido posible, si no existiera una Televisa fuerte en México o una Televisión Azteca, seguramente se hubiera permitido el 100% de inversión extranjera en áreas de radiodifusión. Se permite Pero nada no más se el 49%. El 49%, pero en telecomunicaciones es el 100%. Pero un mercado altamente concentrado, vamos otra vez, se están desmantelando monopolios y oligopolios en el país, que bien nos va a gustar o no que vengan los extranjeros a invertir en México, pues quizás, pero regresamos al punto del primer bloque. El punto, al final de cuentas, de cada una de las reformas es aumentar los ingresos del Estado mexicano. O sea, veo muy difícil estas Eso es lo que teorías nos del dice, sometimiento. eso es lo que nos dice. Pero es lo que dicen los números. Nosotros estamos ¿Pero cuáles se han ayudando. bajado ¿Cuáles? los ¿Se han ingresos? ¿Los de Pemex? ingresos de Pemex? Velo, este año está en quiebra, Por primer eso, trimestre. porque no han llegado las inversiones y de ahí que se Pero necesiten eso es las un inversiones. mito, el que van a llegar y que es un cuento de exacto, alegres. es que eso Te voy a contestar igual que tú le contestas a... Es una falacia eso es del consecuente. futuro. Oye, esa es una falacia del Eso también es consecuente. metafísica. Pero, claro. pero aquí el problema de fondo, e insisto, vuelve a ser la parte interna. O sea, podemos quedarnos con el argumento un poco paranoico de que todo es parte de un grand scheme. Pero no es ok, paranoico, no, está escrito por eso, en Foreign Relations. Podemos tomarlo como que además verdad. el ITAM tiene Tomémoslo está escrito en la Biblia. Tomémoslo como una verdad. Cámoselo Foreign Relations, que además el ITAM tiene una mala copia Tomémoslo en como una español, verdad absoluta. de Fernández de Castro. Tomémoslo como una verdad absoluta. Está perfecto. Ahora, teniendo esa verdad absoluta, ¿qué hacemos? Entonces regresemos todo a manos del Estado, el Estado que nos ha No, manejado tampoco, también por años. Tampoco Por años se trata de eso. que es un modelo Tampoco se que ha trata de eso. probado que es corruptísimo. No, nosotros que estamos los viendo la programas son- dinámica. ¿Qué está pasando? tampoco se No trata estamos de diciendo eso. vamos a regresar a la edad de piedra. No. Bueno, eran más eficientes los mayas y los aztecas que los gobiernos neoliberales en México. A mí me encantaría regresar a la época de los me imagino mayas. yo que los gobiernos de los 70 Eran civilizados. Los Oye, gobiernos de los 70. Jacques Gobiernos de los Sustel, 70, gobiernos que, perdón, salen de la UNAM. Jacques No, Sustel no estamos dijo, diciendo eso, bueno, también otro Jacques argumento Sustel ad hominem, vino, pero ¿sabes qué Pues dijo sí, de es los que mayas? Que a eran ese los nivel nos estamos griegos de poniendo. Latinoamérica. Por eso tengo que del continente contestar a ese americano. nivel. Bueno, porque si no, para que pues, no contestemos en ese nivel. Volvamos otra vez yo a creo la parte que de Pemex, hay que cosas, es la parte hay central. cosas importantes. Primero, entender para qué se aprobó la reforma energética. Tuvo un propósito. Y de los propósitos confesados en la reforma energética, que no son especulaciones ni metafísica, ni argumento ad hominem. Oye, pero ¿qué tienen contra la metafísica? Es muy Es bueno. muy buena, No, pero- sí, también. Porque fue un Lamentablemente, argumento de se descalificación nos a ha lo que yo acabado el decía. Quitando a tiempo. Aristóteles, Señores. a Sócrates. Vamos a hacer En la minuto. iniciativa Señores. de Peña claramente se dice que la finalidad es extraer lo máximo, ¿no? Exacto, maximizar las ganancias del Estado. No, extrayendo, sin contemplar las reservas probadas de nuestro país, que son reservas de 9 años, o de 10 años, o de 13 años. Depende cuál. Entonces, Bueno, depende se nos que sí, acaba el depende tiempo. cuál cifra Vamos al veamos. minuto de conclusiones, Pero a por mí me favor. parece un Jaime, expolio. Empezamos con el minuto de... Considero de que la conclusiones. reforma energética, como se aprobó y las consecuencias que tendrá, son gravísimas. Condiciona la soberanía de nuestro país a este proyecto de subordinación energética con América del Norte. Es una reforma que tendrá consecuencias sociales graves en las comunidades indígenas, con los grupos de ejidatarios del país, por los esquemas que prevé de ocupación temporal de tierras. Es una reforma que tendrá también consecuencias graves a la salud humana, porque es una reforma extractivista, ¿no? A extraer lo más posible, agotar todas las reservas de nuestro país y después dejarnos sin absolutamente nada. Es una reforma que condena a la industria de México, porque no promueve, por ejemplo, industrias como la petroquímica, claro, no en manos nacionales, sino las prevé para inversionistas nacionales y extranjeros. Yo creo que es una reforma
grave, es una de las peores reformas que ha sufrido México en los años de su historia. Gracias, Jaime. Jorge. A mí me parece que lo que hemos visto hasta ahora de la reforma energética es que es una reforma aspiracionalmente financiera y de carácter fiscal, que lamentablemente no tiene los elementos necesarios para suplir o sustituir a una reforma fiscal que necesita México. Las inversiones me queda muy claro que van a llegar, tanto del extranjero como en México. Me parece que los procesos de transparencia y los procesos licitatorios de la reforma energética asociados a la misma dejan mucho que desear precisamente por la falta de credibilidad institucional que tiene el Estado mexicano y por lo tanto no vamos a alcanzar el potencial de ingresos asociados a la reforma energética que en un momento se nos vendieron y vamos a necesitar una reforma fiscal que lo sustituya eventualmente. Gracias. Luis. Yo sigo creyendo que el problema es el conflicto de una visión de largo plazo con un factotum que tiene un objetivo de corto plazo, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Me parece que hay un contraejemplo excelente para denotar cómo acabar con todos tus recursos petroleros no significa una hecatombe, como lo dice el doctor Cárdenas, ni una entrega de la soberanía. Y es el caso de Noruega. Noruega ya no tiene prácticamente recursos petroleros. ¿Qué tiene? Ya no tiene petróleo tampoco. No, por eso. Se les está acabando. ¿Pero qué tiene? Tiene un fondo que es el mayor inversionista a nivel mundial y que supo manejar bien a partir de una política de Estado bien planteada y que ahora le garantiza a esa población grandes beneficios de largo plazo. Entonces, ese es el gran problema. ¿Cómo sí podemos generar eso? Y que de todas formas no nos importe tener ahí nuestro guardadito de petróleo. Fíjate, yo no compararía Noruega con México, porque para empezar Noruega es un pequeño país de 8 millones de habitantes. México ya somos 120 y pico y tenemos casi 40 en Estados Unidos. No se me hace, ustedes lo saben mejor que yo, el ceteris paribus. Tienes que comparar cosas equivalentes, no dispares. Ahora, la otra, Noruega ya no tiene petróleo, se le está acabando el Mar del Norte. Y los fondos de pensiones, pues sí te dan resultado cuando tienes 8 millones de habitantes. Aquí, ¿cómo le haces? Y ya la parte que me corresponde, y ahí me quitas mi medio Pero minuto. aquí ni siquiera fondo de pensiones. No, aquí ni hay. Los fondos de pensiones nuestros no los estamos usando. 20 segundos. Bueno, entonces, mira, como ya se está diciendo, todo lo de la reforma energética, todas las reformas que han hecho, en mi esquema, en el que yo veo, tengo derecho a pensar, es el esquema de Norteamérica. Bueno, ya que estamos en eso, vamos a un control de daños. Que abran las fronteras, dejemos ya el libre paso de mexicanos y ciudadanos, vamos a sacar el ciudadano norteamericano, yo no estaría en contra, ¿eh? Es decir, el petróleo a cambio de las universidades de Estados Unidos, de muchas cosas que tienen. Yo digo, tampoco me voy pero vamos a abrir de par en par todas las fronteras con Canadá y con Estados Unidos. Esto ha sido Jaque al Rey. Muchísimas gracias. Eso jamás se va. Jaime, Luis, Gracias. Alfredo, Jorge, muchas gracias por Gracias. estar aquí. Nos Ahí vemos para la está un próxima. esquema racista y también. clasista.